Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días nuevamente con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita que todos los días el Señor nos permite tener en esta hora de la mañana. Bienvenidos a todos, un saludo especial a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, al Perú, al Ecuador, un abrazo muy especial a Colombia, a todos aquellos que ya se han ido conectando con nosotros en estas horas de la mañana y también aquellos que en el transcurso del día lo hacen. Así que una bendición para todos también en cada lugar de Georgia, igualmente en Filadelfia. Gracias porque todos ustedes nos saludan y estamos convencidos de que la palabra de Dios está haciendo su obra en nuestros corazones. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que esa palabra sea como miel. En el libro de Ezequiel, el Señor le dice al profeta que coma su palabra y que será como miel. Y nosotros así la tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, que nos sepa rico, que la disfrutemos, que la degustemos. Y es tan rico cuando uno degusta esa palabra y la entiende, ¿verdad? Entonces hoy pidámosle al Señor todo esto y démosle gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente en este nuevo día. Todo es nuevo para estar con Él. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite disfrutar de tu presencia en esta hora. Señor, gracias por la noche que nos permitiste pasar. Gracias porque hoy estamos aquí gracias a ti. Gracias por también en España, Señor, en cada lugar que se conectan y buscan tu presencia. Gracias. Gracias, Señor, porque en Maryland también hay personas con hambre y sed de ti. En el Ecuador, en el Perú, Señor, en cada lugar, en Virginia. Dios, gracias. Gracias porque aún, bendito Dios, tu palabra puede hacernos reflexionar y mandas tu palabra y nos libras de la ruina, dices tú. Señor, gracias. Gracias por tus bondades, por tus misericordias que hoy son nuevas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sentamos a tus pies en esta mañana, porque reconocemos que te necesitamos en este día, Señor. Porque queremos estar contigo y escucharte. Queremos escucharte. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales al mundo espiritual que tú nos presentas día tras día. Y permítenos, Señor, guardar en nuestra memoria tu palabra. Recordarla siempre, Señor. Memorizarla. Tener en nuestra memoria lo que tú nos dices, Espíritu Santo. Por favor, que no lo olvidemos, para que así juntos, Espíritu Santo, podamos siempre oír la voz de Dios y diferenciar la voz del enemigo, la voz del mundo, nuestras propias voces, Señor, que nos quieren confundir, que nos quieren quitar el privilegio de disfrutar de ti a través de tu palabra, de lo que tú nos dices. Señor, el enemigo anda quitando la palabra cuando es sembrada y se deja sin raíces, que no hay profundidad. El enemigo la quita. Dices tú en Mateo 13, Señor, las clases de terreno que es nuestro corazón. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, que este corazón sea un terreno fértil, que dé fruto de lo que tú, Señor, nos enseñas. Cada corazón, papá, sea un terreno fértil, donde lo que tú siembras se pueda cosechar esa palabra. Bendito Dios, yo te lo pido por cada corazón esta mañana, por cada persona que se acerca a ti con libertad y con deseos de agradarte, Señor. Siembra tu palabra y deja que dé fruto, ese fruto al 30, 60 y 100 por uno. Señor Dios de los cielos, queremos ser esos corazones que reciben tu palabra con alegría, con gozo y la ponen por obra para dar ese fruto que tú esperas al 30, 60 y 100 por uno. Papito de los cielos, no lo permitas que hayan oidores olvidadizos, sino que seamos una iglesia hacedores de tu palabra.
Necesitamos en este tiempo tan difícil, en estos tiempos donde la apostasía ya está, bendito Dios, mostrándose, donde ya el hombre de pecado está más y más mostrándose también, donde Satanás sigue arrebatando almas pensando porque ya sabe que le queda poco tiempo. Señor, necesitamos más y más afianzarnos de tu palabra, de tus verdades más profundas. Por eso, Espíritu Santo, llévanos a toda verdad y corrige aquello que tengas que corregir. Quita todo lo que no te agrade de nuestros corazones. Muéstranos siempre ese camino por donde debemos de andar. Tú has prometido que fijarías tus ojos en nosotros, Señor, y yo lo creo. Por eso, Padre, esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra sea avivada en nuestro corazón. Espíritu Santo, que ese fuego tuyo queme de la cabeza a los pies todo lo que no te agrada, y la unción tuya sea poderosa en este día para vencer toda dificultad, para hablar con denuedo a otros, para contar tus maravillas, para seguir hacia adelante. Señor, yo hoy te necesito. Y gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema, dame primero a mí. Dame primero a mí. A raíz de meditar en la lectura de la Biblia en Primera de Reyes 17 sobre el profeta, ¿no? El profeta que Dios manda, Elías, para que se alimente de la viuda y también la viuda también reciba la bendición del profeta. Qué bendición tan grande, ¿no? Ahí vemos que el Señor todo lo tiene calculado para las bendiciones nuestras. Ahí vemos que si tú das, siempre vas a recibir. Que cuando el Señor te pone en el corazón que hagas algo, lo debes de hacer. Por eso es que la voz de Él se tiene que diferenciar de todas las demás voces. Y eso se hace a través de todos los días escuchar su palabra, creerla, porque hay una cosa muy importante. Y es que cuando uno le da primero a Dios, se revela la posición de adoración del jefe de familia, del jefe del hogar, del líder, del pastor, de todos aquellos que tenemos a Dios como prioridad. Entonces eso determina la bendición y eso garantiza el resto de la cosecha, de la bendición, porque todo se vuelve bendito. Así tú tienes que caminar en un mundo de bendición, porque el Señor es el que da la bendición a la obra de tus manos, a todo lo que tú, y lo mismo para tus hijos. Entonces las prioridades son importantes porque Dios ya lo tiene ordenado así. A través de su palabra, Él quiere que todos conozcamos esos caminos, sus hijos, y es importante porque Dios ya lo tiene así establecido. Por eso es importante saber, una cosa es en quién crees y otra cosa es lo que crees de Dios. En quién crees y si le crees a Él. Porque si tú le crees a Dios, no hay problema. Entonces hubo hombres en la Biblia que supieron honrar a Dios y eso nos quedó como ejemplo hasta el día de hoy para que nosotros también lo hagamos. Porque cuando estudiamos la Biblia y vemos personajes como Abraham, imagínense, Abraham, el Señor le pidió que le diera lo más amado para él, que era en ese momento su hijo. En Génesis 22, 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo, eso es una prueba y te das, ¿verdad? Sin embargo, Abraham, como conocía a Dios, como tenía una intimidad con Dios todos los días, intimaba con Él, paseaba con Él, hablaba con Él,
Él sabía que no le iba a quitar su hijo, que si de pronto su hijo fallecía en ese momento que él lo estaba crucificando, el Señor se lo iba a resucitar. Él se fue tranquilo, porque el lenguaje de él, el lenguaje de él, bueno, no creo que haya sido tan tranquilo porque tendría que haber sido muy poderoso el Espíritu Santo que lo llenó de valor. Por eso el poder se encuentra en el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y él no se lo iba a quitar, aquí vemos que no. Cuando ya Abraham tenía listo que Isaac no era un muchachito chiquito, ya era grande, ya era adolescente. Y lo tenía allí en la piedra, ya cuenta la Biblia en Génesis 22, ya para alzar ese cuchillo y crucificarlo cuando el ángel lo detuvo. Entonces, hay cosas muy fuertes y el Isaac de nosotros que tenemos que crucificar en nuestra vida, son muchos Isaacs. Hay cosas que amamos más que a Dios, que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que mirar el sentido de nuestra adoración. Si nosotros decimos adorar a Dios, no solamente son las canciones, es que le demostremos con hechos que Él es la prioridad. Entonces lo pidió para sacrificarlo. Y le dice, ¿cierto? Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, quien me amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le dijo cómo quería que lo hiciera, pero él estaba probando ese corazón del Señor. Nosotros hicimos una vez algo con los hijos de todos aquellos que tenemos esos hijos adolescentes, que en esa etapa es tan difícil, ¿verdad? Los hijos adolescentes, todos pasamos por la adolescencia y es una etapa muy difícil. Y hoy sí que más. Hicimos un altar y los llevamos allí, de acuerdo a esta palabra. Y se los entregamos al Señor, porque es que nosotros muchas veces amamos más nuestros hijos que a Dios. Los complacemos a ellos mucho más que a Dios. Hacemos muchas más cosas por nuestros hijos que a Dios mismo. Y a Dios, que por qué no vino, porque, bueno, tantas cosas que sacamos y disculpas, porque pues los niños ya no pueden ir a la iglesia, no les gusta, entonces nosotros no vamos, o si les gusta, bueno, son cantidad de excusas, y Dios no quería eso con Abraham, ni lo quiere con nosotros. Entonces muchas veces tenemos que no solamente los hijos sacrificar, sino qué otras cosas hay que podamos nosotros sacrificar en un altar allí, ofrecerlo como holocausto, que tiene prioridad en nosotros. Piénselo hoy usted y dígale al Señor, este es mi Isaac. El tiempo, el sueño, la pereza, ¿sí? La negligencia, ¿qué hay? Que se construyó en un altar que usted le rinde pleitesía. Y Dios le está pidiendo hace rato a usted. Entonces hoy en día el Señor no pide, nunca pidió hijos, nunca dijo, sacrifíqueme su hijo mayor o no, entréguemelos, sí. Él los pide que lo entreguemos. Y esa fue una forma de decirle a Abraham, quiero saber si es que tu hijo, como era, imagínese, él estaba, ¿cuánto hace que le estaba pidiendo un hijo y no llegaba? Entonces él dijo, ahora él se va a embelezar con el hijo y me va a dejar a mí. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces el Señor da un empleo y da una nueva posición y la persona nunca más vuelve a buscar a Dios ni a congregarse? Porque ya no le queda tiempo, porque eso se volvió su Isaac. Entonces pensemos hoy que tenemos que crucificar delante de Dios para que Él sea lo primero. Otro ejemplo fue en David. David se negó a ofrecer a Dios ofrendas baratas que no le costaran nada. En segundo de Samuel 24 y 25 la Biblia dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.
Mira, hay cosas que nosotros tenemos que sacrificar para que cesen. Hay diferentes clases de plagas y no, a veces no son físicas, la mayoría son espirituales, que no nos dejan avanzar. Y es porque hemos hecho las cosas para el Señor sin valor. Las manejamos como que no tienen el valor que David era un rey, que este hombre, este rey, le quería dar las cosas porque era el rey, se las quería regalar y eran unos terrenos muy valiosos. Y él quería eso para darle a Dios los sacrificios como él se merecía. Por eso David el Señor lo llamó conforme al corazón mío, no porque no pecara, él pecó, sino porque siempre Dios fue su prioridad y lo demostró con hechos. Él inclusive cuando les ofrecía sus diezmos, sus ofrendas para construcción del templo, fue guardando y decía, de lo recibido de tu mano, hoy te doy, Señor. Él no tenía problema porque él sabía que Dios le había dado el lugar de rey, le había dado la posición que tenía, le había dado riquezas, le había dado sabiduría para manejar todo lo que él manejaba. Él reconocía quién era su Dios. Entonces, qué lindo nosotros tener igualmente en nuestro corazón a Dios de esa manera. Y dice que Dios oyó las súplicas de la tierra. ¿Para qué compró ese lugar? Dice, para llevar allí al altar a Jehová sacrificando holocaustos y ofrendas de paz, porque había guerras, había plagas, había muertes, estaba muriendo mucho pueblo por el pecado y las cosas que Dios estaba desobediente. Y había una forma de traer paz, perdón, había una forma de traer paz. Y era de esa manera. Y dice, y cesó la plaga en Israel. ¿Qué cosas todavía molestan tu vida, tu familia? ¿Qué cosas todavía estás luchando y luchando? Y todavía dices, pero ¿por qué el Señor no me responde? No es que Él necesite del dinero de nosotros, porque Él es el que nos lo da. Cuando tenemos esa mente clara en esto, no tenemos problema, no hay miedos, no hay desconfianza, porque sabemos que Dios Él es el que lo hace. ¿Usted cree que el ejemplo que Él le dio a este rey que le quería dar, el regalarle el terreno? Y cuando le dice, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué cosas a ti te cuestan y no quieres soltarlas muchas veces? Y el Señor te está pidiendo y te está diciendo, mira, este problema se acaba cuando tú hagas esto. Mira, esta situación se te arregla cuando tú hagas esto. Una plaga es que acaba con todo, trae muerte, destrucción, ruina. ¿Cuántas personas son exitosas en ciertas cosas de su vida, pero no en todo como Dios quisiera? Entonces tenemos que mirar qué plagas están llegando al hogar y cómo es una plaga que destruye, aún destruye la fe, ¿sí? Pero, hombres y mujeres en el hogar que tienen sus hijos en contra, que no han podido todavía, porque no se ponen en el primer lugar a Dios. Este lugar es importantísimo, pero el día también tiene que ser importante para Dios. Entonces, si tú priorizas a Dios, Él también lo hará contigo, porque dice, tú serás mi preciado tesoro, ¿sí? Porque Dios siempre está pensando en que tengas una cosecha abundante. Y lo que necesitas es tu cosecha. Entonces, no es ir tras la cosecha, tras la bendición y olvidarse, sino seguir con el Dios de la bendición. Dios siempre será un Dios de principios. Siempre nos enseña principios que son inviolables. Él no hace nada por sentimentalismos, porque el orden ya ha sido dado. Los milagros ya están hechos, solo que se provocan a través de ¿qué? De la fe. Los milagros ya fueron hechos y ya sabemos que Dios es un Dios de milagros y se hacen es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay un principio que es la semilla que tú tienes en la mano y hay que sembrarla.
¿sí? Esos son principios que garantizan todo lo final feliz que tú puedes esperar. Pero si tú cierras la mano y no crees, pues el problema lo vas a tener tú. Entonces las escrituras hablan que Elías estaba en un río siendo alimentado por cuervos, ya lo leímos, ¿verdad? Y el agua del nacimiento en el arroyo, él no sabía qué estaba pasando abajo porque él no tenía internet, no tenía teléfono para comunicarse, no había televisión, no había nadie que le dijera que había llegado un hambre al lugar y que estaban muriéndose la gente, como aquí vemos los noticieros, ¿no? Que en tal parte pasó tal cosa, que un terremoto acabó tantas personas y nosotros y nos asombramos y traemos al tiempo de oración todas esas cosas. Él no sabía ni tenía un orden de alimentación a domicilio para decir, tengo hambre, voy a pedir a este restaurante. Nada de eso había en ese entonces. Pero Dios le dice, el cuervo, ¿cierto? Va a llegar. Y va a llegar un momento en que también el cuervo no va a poder llegar más, el arroyo se va a secar y el hambre se va a apoderar de todo. Y es allí donde tienes que ir a buscar la viuda, porque también es hambre, va a afectar tu vida. Yo te estoy diciendo dónde vayas a alimentarte. Y es muy hermoso, porque nosotros, los siervos de Dios, Dios es el que nos alimenta. Si oímos la voz de Dios bien, Él nunca nos faltará la comida y mandará, mire, hasta los cuervos que son animales representativos del mal, porque hacen daño. Hasta, como quien dice, hasta el enemigo lo utilizará para que te alimente, porque Él es así. Dios es soberano, Él es único. Entonces, por eso los siervos de Dios somos alimentados, pero también de la palabra de Dios para que nos dé vida, poder, no solamente de lo físico. Entonces, esa agua que bebió allí, ese arroyo que estaba viendo el profeta, era físico, pero también estaba bebiendo del agua que él le daba porque él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, nunca se apartó de su presencia. Nunca lo hizo a un lado. Fue prioridad la comunión de él con el Señor. Y eso es lo que nos pasa a todos los que servimos al Señor. Nuestra prioridad tiene que ser Él. Entonces, cuando Dios interrumpe esa provisión, en cada uno de nosotros a veces ha pasado escasez, ¿verdad? Han llegado momentos en que no tenemos. Y es porque nos hemos acomodado en un lugar. Estamos confortables. Estamos tranquilos. Entonces Él tiene que mover ese barco que es nuestra vida para ponernos en una necesidad y que seamos protagonistas para ver la respuesta de fe también en alguien más. Porque nosotros podemos, en medio de nuestra necesidad, ir a orar por otra persona que lo necesita. ¿Cuántas veces nosotros enfermos y oramos por un enfermo? ¿Mm? Entonces, ahí vemos a Elías, no tenía, se le iba a secar el arroyo, no había, el cuervo ya no iba a aparecer más porque la carne ya no iba a haber más. Pero lo mandó donde una viuda que estaba seguramente cuánto tiempo orando por ella, porque esa viuda iba a morirse con su hijo, porque el hambre ya había llegado. Entonces, imagínese que la viuda no solamente fue de bendición de comida física, sino espiritual, porque es que el profeta lleva todo. Cuando tú escuchas una palabra y la pones por obra, no solamente te da lo físico, sino todo integral. Entonces allí es donde esa fe de alguien más, por parte de la oración que otros estén haciendo, entonces el Señor se mueve en el corazón y trae bendición. Por eso cuando a uno le dicen, ay, líder, ore por esta persona que está en esa necesidad, uno inmediatamente se pone a orar porque eso es lo que Dios ha puesto. ¿Ve? Entonces no es comodidad solamente, sino la bendición. Entonces ahí vemos que el caso de la viuda, el destino de la viuda de Sarepta fue su fe. Le creyó al profeta. El problema es cuando no creemos. Eso sí será verdad. Ay, no, yo no creo en eso. O hágalo pues a ver si resulta. Pero la única manera de moverte es cuando se te mueve
el piso. Como decimos, se te movió el piso. Entonces el Señor quiere que tú salgas de esa comodidad y veas que hay otros con necesidad aún más que tú. El profeta de Dios siempre será parte de la respuesta de Dios, así como el dolor y la necesidad de ellos será parte de la vida del profeta. Por eso uno le duele, uno se involucra mucho con las personas y les duele lo que les pasa, llora con ellos, se alegra con ellos. Entonces la mujer de la viuda de Sarepta estaba en su último plan financiero, ya no tenía qué hacer y estaba resignada a morirse, estaba al final de su camino. Y Dios, que la había visto, es que ahí vemos que Dios todo lo ve, sabía que la única esperanza para sostener también el futuro del profeta, porque él también iba a comer, ¿cierto? De lo de ella. Entonces le coloca a esta mujer el querer como el hacer, y ella, por su fe y la palabra del profeta en ese momento, vio el milagro. Entonces todo es ordenado, todo es como armónico, como cuando suena todos los instrumentos y suenan en esa armonía. El Señor tiene preparado todo, todo para la bendición tanto del uno como del otro. Entonces cuando tú das, como lo hacía David, como vemos de Abraham, cuando tú te sueltas, esa mano de Dios que está en ese siervo, también lo lleva a la bendición de esa persona que lo necesita. El problema, vuelvo y digo, es la fe. Entonces Dios mueve todo quirúrgicamente. Él tiene su bisturí, dice, preciso para el corazón de aquella persona que lo necesita. Entonces este momento fue un momento de emergencia. Sonaron las sirenas, ¿cierto? Está en emergencia, se va a morir esta persona. Y entonces tiene que mover al profeta de su comodidad para hacerlo llegar a la puerta de la ciudad en un tiempo perfecto antes de que la viuda le diera otra mordida a la torta y ya se acabara la harina. Entonces ahí es donde se enseña, dale a Dios primero. Y uno dirá, pero si es que ya se va a morir. No, Dios no es Dios de razonamientos ni de lógica. Entonces, porque si ella entonces se hubiera comido la torta primero, ¿cierto? No tendría la habilidad de dar a Dios primero, no lo habría aprendido. Por eso cuando nosotros empezamos y nos enseñaron el presupuesto, nos enseñaron a poner a Dios de primero. Nosotros no teníamos esas disciplinas. Y en el presupuesto siempre está Dios de primero. Y en todo momento, las primeras horas para Él, el primer día del mes para Él, el mes entero, en enero lo dedicamos a Él, para que los 11 meses restantes sean de bendición. El último día del año hacemos todo siempre pensando en que Dios es el que bendice todos los tiempos de nuestros años. Entonces esa emergencia que estaba allí era que si ella se come la única semilla que tiene en su mano para plantarla, no podría tener una cosecha como la que hubo. ¿Ve? Y muchas veces nos privamos nosotros de esas semillas que nos pone el Señor en nuestra mano para ver la cosecha abundante, porque no creemos. Entonces lo más correcto es llevar la semilla para plantarla y después esperar el fruto. Si tú siembras lo que siembres, ¿cierto? Pero allí lo vemos cómo el Señor utilizó la vida del profeta y eso es lo que vemos que es una verdad. Entonces Dios, como vio la emergencia, trajo al campo de la vida de esta mujer lo que Él puede hacer por cualquiera que le crea. Y si comes la semilla, dejas que Dios, si tú te comes esa semilla que Dios ha puesto en tu mano, cualquiera que sea, dejas a Dios sin argumentos para luego bendecirte. Entonces Dios sería que pensó mucho en aquella mujer y también en el profeta que sabía a quién enviaría. Un profeta que estaba corto de agua, corto de alimentación, y el estómago del profeta empezó a gruñir de hambre, ¿cierto? Y entonces dijo, tengo que salir de aquí donde Dios me está diciendo que vaya. Y ni siquiera sabía dónde encontrar, pero Dios sí lo sabía y le guió, le guió. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve?
Toda la vida seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? La mente, la mentalidad. Algunos israelitas no entraron en la tierra prometida de bendición por la mentalidad que tenían respecto de Dios para ellos, porque no era lo principal. Dios no era su motivo de alegría. Hicieron un becerro en medio del desierto, sacrificaron cosas a los ídolos. No era su prioridad. Entonces aconteció que Dios probó a Abraham y ahí vemos cómo, ¿cierto? Él le dio la libertad a su hijo, a él, la salvación. Y le dijo, toma ahora tu único hijo a quien amas. ¿A quién amas tú más que a Dios? ¿Quién es tu prioridad? ¿Ve? Entonces, también vemos que la presencia de Dios cuando ellos iban en el desierto, en los israelitas, estaba todo el día con ellos, en la columna de nube, de noche y columna de fuego. Siempre tenían miedo de emprender nuevos retos. No le creían al Señor. Siempre quisieron las raciones seguras, aunque fueran esclavos. Nos acordamos del pescado, decían, de los pepinos, de los puerros. Y siempre tuvieron miedo de experimentar la provisión de fe. Fue un pueblo que se rebeló y así todavía hay muchísimas personas con mentalidad de Egipto, con descendencia del pueblo de Israel que no le creyeron al Señor y se quedaron en ese desierto, no entraron a la tierra prometida. Entonces la pregunta ya para que la dejemos aquí, ¿quién es primero en tu vida? ¿Qué es lo primero que tú das cuando te levantas? Y de ahí en adelante, ¿dónde pones tu semilla? ¿Has creído en eso? Les dejo con este versículo, primero de Samuel 2:30. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Son palabras de Dios a través del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque Elí, el sacerdote, estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y él dice, yo honro a los que me honran, ¿sí? Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Ya lo dejamos hasta ahí. Piense usted, ¿a quién es usted que le dedica más honra que al mismo Dios? ¿Qué altares hace usted inconscientemente o conscientemente, sabiendo que no, a Dios no le agrada? Y es tiempo de meditación, porque estamos en un tiempo en que va a llegar también escasez y puede llevar al hogar muchas cosas en su vida. Destrucción, ruina. ¿Qué saca usted con ganar el mundo si pierde su alma? Dice el Señor. ¿Qué saca usted con eso? Él le dijo a los discípulos, ¿qué sacan con ganar el mundo si pierden su alma? No sacan nada, porque el Señor, si pierden su alma, imagínense, no tendremos esa parte, no se tiene, perdón, los que pierden su alma con Él en la eternidad. ¿Qué propósito tiene? Ganar el mundo y perder el alma. Entonces, pensemos en esto y pensemos qué cosas tenemos todavía que sacrificar y entregarle al Señor, honrarlo de verdad. No solamente, esa es la verdadera adoración. Adoradores en espíritu y en verdad. Papito de los cielos, gracias. Hoy ha sido un día hermoso, especial, que nos has dado el alimento que a vida eterna nos lleva. Señor, gracias porque tu palabra nos estremece, nos concientiza. Es como espada de doble filo que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que mis intenciones en este día sean para ti. Que mis pensamientos sean puros y no de duda, de incredulidad, ni de mucho menos de maldad. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa y ayúdanos a encontrarnos contigo de verdad. Tú quieres una iglesia que te honre de verdad, que tú seas lo primero en todo, que le creas a Dios en todo. Mire, la viuda necesitó solo un profeta, no 2, 3 ni 4, uno solo, para que trajera la bendición.
Tú andas buscando bendición en 2, en 3, en 4, en lugares, en diferentes lugares. Muchas personas, porque no creen al Señor, no le creen al Señor y se ponen a oír otras cosas que no son. Gracias, Señor, porque siempre hemos visto tu bendición, tu prosperidad. Siempre hemos visto que tú respondes cuando nosotros intervenimos delante de ti y nos movemos, Señor, hacia donde tú quieres. Papito de los cielos, bendice este pueblo hermoso que tú has colocado como iglesia tuya. Bendícenos, papá. Abrázanos, ayúdanos que nosotros podamos sacar de nuestro corazón lo que tiene el primer lugar y de darte a ti lo que te corresponde. Ayúdanos a tener ese espíritu que tuvo David, que tuvo Abraham, que tuvo Pablo, que tuvo todos aquellos hombres que fueron honrados por ti. Hasta el día de hoy se recuerdan sus nombres, nunca fueron borrados del libro de la vida. Y con estos ejemplos trabajamos, Señor, porque eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Seguirás siendo Dios, Dios que promete y sus promesas se cumplen. Padre, bendice cada hogar aquí representado, cada familia que hoy te pide, Señor, con libertad, sabiendo que eres nuestro Padre, y trae la sanidad, la medicina y la curación que cada uno necesita. Gracias, Papito Santo, porque yo necesito de ti, como el aire para respirar. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, papá, para que tú seas el que me ayude a administrar, el que me dé sabiduría, inteligencia y prudencia. Te lo ruego, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos entonces 6 de la tarde. Oración de intercesión.